Hoy voy a presentarles un análisis sobre la política fiscal en Ecuador durante los años 2022 a 2024, basándome en los datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central. Vamos a ver cómo la política fiscal tuvo diferentes enfoques en cada año. En unos se priorizó la consolidación fiscal y en otros se impulsó la demanda con medidas expansivas. Además, entenderemos qué factores macroeconómicos influyeron en estas decisiones. Año 2022. Política fiscal orientada a la consolidación contractiva relativa. En el 2022, el gobierno aplicó medidas de ajuste fiscal para controlar el déficit público y estabilizar las finanzas. El déficit del presupuesto general del Estado (PGE) fue de aproximadamente menos 1.973 millones de dólares, lo que equivale al menos 1,7% del PIB. Importante destacar que el sector público no financiero reportó incluso un superávit, lo que refleja un esfuerzo claro por mantener la disciplina fiscal. Estas cifras muestran una política fiscal contractiva relativa que buscaba contener el gasto público y reducir el déficit para evitar presiones inflacionarias y fortalecer la confianza de los mercados. Esto se dio en un contexto donde la economía aún se recuperaba de la pandemia y era necesario moderar el gasto para generar equilibrios. Año 2023. Política fiscal expansiva para estimular la economía. En contraste, durante 2023, el gobierno adoptó una política fiscal claramente expansiva, con el objetivo de reactivar la economía. El déficit del PGE aumentó a menos 6.319 millones de dólares, equivalente al menos 5,2% del PIB, más del triple en el 2022. La recaudación tributaria disminuyó, ubicándose en 13.202 millones de dólares, afectada por una menor actividad económica y quizá también por beneficios o exenciones tributarias. Paralelamente, el gasto público creció, impulsando la demanda agregada para sostener el empleo y el consumo. Año 2024. Retorno a la consolidación fiscal contractiva relativa. Para 2024, el gobierno ha vuelto a un enfoque de consolidación fiscal para controlar el aumento del déficit. Se implementaron medidas como el aumento del IVA a 15%, impuestos temporales y mayores retenciones tributarias. Estas acciones lograron reducir el déficit del PIB a menos 3.354 millones de dólares, aproximadamente menos 2,7% del PIB. La recaudación tributaria aumentó el 15.255 millones de dólares, reflejando el impacto de las nuevas medidas. En conjunto, esto representa una política fiscal menos expansiva o contractiva relativa, buscando mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este ajuste es importante para evitar un desbalance fiscal que afecte la estabilidad económica y la confianza de inversionistas. En conclusión, la política fiscal ecuatoriana entre 2022 y 2024 muestra una dinámica alternativa entre consolidación y estímulo económico. En el 2024 y 2022 predominó la política contractiva relativa a consolidación fiscal. En el 2023 se optó por una política expansiva para estimular la economía. Esto refleja la adaptación del gobierno a las condiciones internas y externas, balanceando la necesidad de crecimiento con la responsabilidad fiscal. Buenas noches. Hoy vamos a analizar la política fiscal de los últimos años y cómo ha afectado a nuestra economía utilizando el popular modelo ISLM. Nuestra primera parada es el año 2022. En este año se implementó una política fiscal contractiva, moderada. La curva IS se movió hacia la izquierda, lo que refleja una menor demanda agregada debido a un ajuste fiscal, y por otro lado la curva LM se mantuvo constante, lo cual indica que la oferta monetaria no experimentó cambios significativos. Para el año 2023, la política fiscal continuó siendo contractiva. La curva IS se mantuvo en una posición contractiva, mostrando que el gobierno seguía limitando el gasto público. Este enfoque reforzó el objetivo de consolidación fiscal.
Finalmente llegamos al año 2024. Este año se caracterizó por una política fiscal expansiva, dando como resultado la curva IS se desplace hacia la derecha, lo cual nos indica un aumento en la demanda agregada, debido a un mayor gasto público. Se espera que este cambio resulte en un incremento en la renta y posiblemente en la tasa de interés, siempre y cuando no haya ajustes monetarios. Así concluimos nuestro análisis de hoy. Hemos visto cómo la política fiscal de los últimos 3 años se reflejan en el modelo ISLM y cómo impactan en la demanda agregada y la economía en general. Buenas noches. A continuación se presentan análisis macroeconómicos sobre la política fiscal ecuatoriana durante los años 2022, 2023 y 2024, haciendo énfasis en que estas medidas fueron implementadas por los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Comenzando por los efectos que hay sobre la renta, como un efecto inmediato, algo muy marcado que fue el alza del IVA, lo cual tiene como resultado inmediato igualmente un poder adquisitivo totalmente mermado. Asimismo, existe una falta de transferencias del gasto público, lo que significa que el efecto del alza de IVA no está compensado, y sí es un efecto bastante marcado en los consumidores del Ecuador. A continuación tenemos los tipos de interés. Hay que recordar que la política fiscal ecuatoriana es muy dependiente de factores externos, país dolarizado y sin moneda propia. Aún así, tenemos ciertos efectos notables, como puede ser los resultados del cumplimiento de metas con el FMI, lo que promete a futuro algo más de inversiones y tal vez recuperar lentamente la confianza externa en el país. Asimismo, yendo directamente a las inversiones, hubo asimismo un efecto fuerte del alza del IVA, sobre todo en la confianza de inversiones extranjeras, sumado a las incertidumbres políticas y de seguridad. Hay una recuperación lenta de la confianza, como hemos mencionado hace un momento, y la inversión pública, por su parte, está bastante reducida por otros sectores como son el de la seguridad y el energético, en el que se han ido la mayoría de recursos. Pasando ahora al empleo. En el caso del Ecuador, contamos actualmente con un desempleo bajo oficialmente, aunque, yendo más a los detalles, existe una informalidad alta, con trabajos que no son del todo seguros y con condiciones que llegan a ser precarias para los trabajadores, por lo que existe una vulnerabilidad generalizada sumada a otros factores como son la inseguridad. Asimismo, en el área pública hace falta infraestructura en desarrollo y producción. Por último, yendo por el consumo, está reducido y desincentivado, igualmente, nuevamente para el alza del IVA, y también impuestos recientes a las importaciones, por lo que el panorama está muy reducido. Finalmente, el equilibrio macroeconómico que presentan estas medidas no se alcanza del todo, ya que son medidas que todavía están en proceso y que tienen tenido resultados mixtos hasta ahora. Propuesta de política monetaria compensatoria. La meta de política monetaria. La meta principal es estabilizar la renta en torno al nivel de producto potencial y evitar presiones inflacionarias derivadas del sobrecalentamiento. Los objetivos secundarios es mantener condiciones favorables para la inversión privada, es decir, evitar que la tasa de interés suba excesivamente y así preservar el empleo. El análisis con la curva LM, una política monetaria restrictiva reduce la oferta monetaria real, por lo cual la curva LM se desplaza hacia la izquierda. En el diagrama ISLM, esto reduce la renta de equilibrio y eleva la tasa de interés de corto plazo. Sin embargo, el objetivo es contener inflación y moderar la subida de precios. Otra sería que una política monetaria expansiva aumenta la oferta monetaria real, por lo cual la curva LM se desplaza hacia la derecha. Así, esto aumenta la renta y reduce la tasa de interés. Es decir, que la política monetaria compensatoria debe ser calibrada, comunicada y condicionada por indicadores como la inflación, brecha del producto, desempleo, entre otros, para contrarrestar
una expansión fiscal fuerte, una expansión fiscal fuerte. Esto proponemos una subida moderada de la tasa de política acompañada de operaciones de mercado abierto y ajustes en requerimientos, con medidas complementarias que protegen la inversión productiva y los hogares vulnerables.